Listo, la clase del día de hoy. Bueno, estas clases que vienen vamos ya a ir como que cerrando a lo que es ya la actualidad. Y aquí nos ocupamos con un tema que le dimos la apertura, la clase anterior, que es la Revolución Ciudadana. Esto se le menciona como la crisis de los partidos políticos tradicionales. Ahora, aquí nos coloca históricamente, desde el punto cuando Lucio se encontraba siendo presidente. ¿En qué época, en qué años fue Lucio presidente? En 2006, ¿no era? Del 2003 al 2005 duró. El día 20 de abril del 2005. Ahí estaba todo lo relacionado a la rebelión de los forajidos. ¿Qué era la rebelión de los forajidos? Dijo, ¿Qué era la rebelión de los forajidos? No se escuchó. ¿Qué era la rebelión de los forajidos? ¿Qué es lo que pasó durante el presidente Gutiérrez? Fue lo que pasó durante la presidencia de Gutiérrez, eh, cuando se alzaron los distintos militares, los distintos comandos en contra del gobierno. ¿Sí? Se da el 20 de abril del 2005, como lo vimos, y entra aquí su vicepresidente, Palacios, dándonos un nuevo escenario político. Empiezan a surgir aquí diferentes figuras, dentro de las cuales teníamos en la palestra de los más conocidos para la votación del 2005, con Correa, Novoa y Viteri, que eran los tres que se encontraban en esa rueda. Estaban otros dos más, no recuerdo los nombres, pero en esta nueva realidad sale quien entonces ganó en el 2006 la presidencia, las elecciones presidenciales, fue Rafael Correa, ¿verdad? Ya. Posteriormente caemos en el año 2008, donde se da una asamblea constituyente. ¿Cuál es la diferencia entre la asamblea nacional y una asamblea constituyente? Carlos García. Carlos. Entonces, la pregunta que les había hecho es cuál es la diferencia entre la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente. Para Carlos García había preguntado. La Asamblea Constituyente y la Asamblea Nacional, me dijo. ¿Sí? La Asamblea Nacional. La Constituyente no es la antigua. ¿Hay una cosa que les diferencia? antes habían diputados y ahora son asambleístas. No exactamente. ¿Cuál es la relación que hacen entre la palabra constituyente y constitución? Los que son encargados de elaborar la Constitución o de aprobar las leyes, algo así. ¿Ya? Ahora, si hablamos que es constituyente, estamos haciendo relación a qué es la formación de una constitución, ¿verdad? Vale. ¿Ya? Entonces, basándose en eso, la asamblea del 2008 es una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque se encargó de la formación de una nueva constitución.
la que tenía como principal objetivo todo lo relacionado con el summa causai, que era en ese entonces. Y buen vivir. Sí, todo lo relacionado con lo del buen vivir. Ahora, en la página 119 se topan con lo que les habla del preámbulo de esta Carta Magna, que establece que los elementos de este buen vivir, este summa causai, son educación, salud, acceso al agua, alimentación, etc. Todo lo relacionado a los alcances que pueden llegar a tener los derechos humanos. Ahora, esto dura durante todo un periodo de alrededor de 10 años, en donde depende a gusto personal. Puede que lo veas como o un periodo nuevo de revitalización, un periodo donde cambiaron diferentes cosas, diferentes leyes, etc. O puede que también lo veas como un periodo coercitivo de comunicación, un periodo de una parcialización a nivel regional de ideología. Ahora, durante todo este periodo, ¿qué es lo que pasa? Y a nivel regional para ubicarnos. Bueno, todos los países cabezas de esta revolución socialista del siglo XXI son tanto Cuba como Venezuela, los dos principales países que establecían esta renovación que se empieza a generar. Pero para toda la década desde el 2006 hasta el 2016, nos damos cuenta como en Uruguay, con Pepe Mujica, en Brasil primero con Dilma, después de, no recuerdo, Da Silva no es. de Dilma Rousseff también, pero no recuerdo en este momento quién fue previo a Dilma Rousseff, si alguien me ayuda con ese dato, que fue en sí la cabeza para esa formación, que ahora está con juicios. Si no estoy mal, tenemos en Venezuela que estuvo Hugo Chávez, tenemos Fidel Castro, Evo Morales, tenemos a Lula da Silva. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Y por qué es que se critica al socialismo? Porque desde los principales mandos o cabezas de ese socialismo del siglo XXI, su idea de socialismo estaba totalmente mal construida. ¿Por qué? Ellos creían que el socialismo era una expansión de una ideología y una mantención igualitaria de todo, etcétera, etcétera, para todos. Ahora, el socialismo planteado desde sus bases con Karl Marx, que es lo que nos hace mención. Primero, el socialismo es una etapa de transición hacia el comunismo, mas no es un proceso que se debe quedar o perpetuarse. Y eso es algo que la gente, por falta de conocimiento, no logra entender lo que es socialismo. Desde sus bases teóricas, históricas, es una transición hacia el comunismo. Déjenme les gráfico para que sea un poco más consciente. Listo. Entonces, nosotros tenemos, esta es la idea de la ideología en teoría de izquierda, donde tenemos el socialismo. ¿Qué es el problema aquí o cuál es el mayor problema aquí? Que las personas creen que el socialismo es todo esto, una construcción ideológica que debe irse totalmente de largo,
Cuando, por el contrario, el socialismo es la transición, la etapa de transición desde liberalismo, capitalismo, alcanzar esta etapa, toda esta etapa, y posterior a esto, llegar al comunismo. ¿Cuáles son las bases del socialismo? El socialismo obviamente garantiza primero una repartición igualitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto se va en principio desde en contra de la acumulación originaria, no son ideas que surgen de la nada. Sumado a esto, este socialismo y como se plantea históricamente e intelectualmente, es que las personas que se encuentren en el poder en esta zona van a ser solo personas intelectuales capaces de generar ese cambio y esa transición al comunismo. Ahora, las personas que se encontraban siendo las cabezas de este proyecto ideológico, ¿eran las más intelectuales o no? Puede que lo consideren que sí, puede que lo consideren que no. Gustos personales. Pero, ¿cuál fue el problema? No se llegó o no se buscó plantear esto. Se mantuvieron estas esferas de poder. Se mantuvo tanto Cuba, desde sus inicios, que tuvo 1 año, 2 años, los primeros 3 años de socialismo o de comunismo, como quieran verlo, porque históricamente no ha existido, al menos en los gobiernos actuales o contemporáneos, ideas claras de un comunismo. No ha existido un ejemplo tácito de su aplicación. Entonces, tenemos a Cuba donde tiene bajos, o mejor dicho, altos índices de pobreza, pero los principales líderes concentrándose como los más poderosos o más ricos de la región. Ahora, ¿hasta allí alguna duda? No les. Vale. Tenemos Cuba con altos índices de pobreza. El ejemplo de Venezuela. ¿Qué tenemos? Líderes de izquierda que han ocasionado una hiperinflación junto a una ola migratoria regional. Tenemos un Ecuador donde ¿qué fue lo que pasó en el caso ecuatoriano? Creció la deuda pública, creció el tamaño del Estado, ¿afectando a qué? A las arcas de reserva. Junto con esto, un crecimiento en el desempleo. Ahora bien, puede que, esto ya como les menciono es a gusto personal, si les parece que está bien el socialismo, si les parece que está mal, pero desde el punto de vista de profesor que les puedo mencionar, ha sido de los periodos con mayor índices de coimas y problemas
a nivel regional. Ahora, ¿cuál sería la suma que podemos sacar de esto o la conclusión que podemos sacar de esto? Pregunta para Verónica. Verónica. Entonces, para Irma. Creo que han dejado conectado y se han ido a dormir. Joana, Se han ido a almorzar. Usted, Joana, que se le escucha. Sí, yo también estoy aquí. Aquí, ¿quién está hablando ahorita? Carlos, creo que es el que está. Carlos García, si no estoy mal. Sí. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es la suma? Dice, mi internet está un poco lento, no le comprendí la pregunta. ¿Cómo consideran ustedes el actuar de la izquierda o del socialismo del siglo XXI en América Latina, en especial en Ecuador? Cualquiera puede contestar ahorita. Que se han hecho número unos para lucrar, para robar todo, en todo, porque la verdad que, bueno, por el medio de este presidente al menos no hemos visto que haya hecho cosa buena, ¿no? Todo es robo ¿Por medio de cuál presidente? Joana. ¿A cuál gobierno hace referencia? Joana. Sí, profe, ya dije mi opinión. ¿Pero a qué gobierno hacía referencia? Eso no se le entendió. Al gobierno actual, profe, me estaba refiriendo. De igual manera, pienso que fue hecho para obtener una forma de lucrar mucho más fácilmente. Ya. Ahora, ¿cuál es la... Estamos hablando del periodo de Correa. ¿Qué opinan de ese periodo? Dicen, mi internet no está tan bueno. No le entiendo nada. Ese periodo yo opinaría que fue bueno y malo. Malo en la corrupción, bueno en las obras públicas que hay, malas las administraciones desde ese entonces que han venido hasta ahora, que siguen con las coimas, los robos, en todas las instituciones, que solo tratan de robar, no tratan de hacer nada por el pueblo, lo único que tratan es de saciar sus bolsillos y nada más. Eso en todo este periodo, desde que ha venido desde Correa hasta la actualidad de hoy. Bueno, yo pienso que Correa ha hecho todo lo que otro presidente no ha hecho, aunque así sea ladrón y todo, pero igual ha hecho bastante por el pueblo, más que todo por la gente pobre. Ya. Digo, O sea, en el gobierno anterior también se hubo robo, ¿no? Como en todo gobierno roban, pero todo, algunos hacen, otros no. claro, Correa sí ha ayudado, ha hecho muchas obras. En ¿Cómo cambio, cuál? el presidente de ahorita, Lenin,
hasta ahorita no ha hecho nada, solo se dedica Solo vive quejándose de lo que dejó destruido el país en el otro gobierno anterior. que Correa esto y solo se preocupa en eso y no ha hecho ninguna obra buena para el pueblo. Ya. A ver, entonces, yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguno de los dos. Total, me resbalan los dos, la verdad. Pero, ¿cuál es el problema? Y eso, en cambio, con lo que supo mencionar Camila, que a pesar de que nos roben, ha hecho buenas cosas. Ujú. Esa es y perdón la expresión, la pobreza de la mentalidad latinoamericana, que en Latinoamérica en general es así robe, pero que haga. Pero dicen, ay, yo le digo algo, ¿no? Si tanto dicen que, bueno, yo tampoco no estoy ni a favor ni en contra, pero si tanto dicen que has robado, ¿por qué no van y le traen y le dicen aquí, sabes qué, tú has robado esto, pero ya teniendo todas las pruebas? Pero me imagino que no han reunido todas las pruebas, que no son capaces de irle a traer ni tampoco Pruebas hacerle hay, declarar como mismo las cosas. y las pruebas hay, pero tú no puedes, por ejemplo, si estás en un país, en este caso Bélgica, que es uno de los países con mayor libertad, los podríamos llamar con mayor libertad, tienes que pedir permiso al Interpol o a la policía regional de ese país que te hagan la extradición. Ahora, ¿cuál es el problema? Si tú te vas como asilo político, es muy difícil que te puedan hacer eso y sobre todo el Interpol. ¿Por qué? Porque aquí viene algo que se llama la soberanía de los pueblos en derecho internacional público. Y esto es lo que no te permite hacer eso. Es lo que pasaba cuando tenían asilado a Julian Assange en la embajada ecuatoriana, que por más que, por ejemplo, en este caso, un país potencia, Estados Unidos y Reino Unido, pedían que se saque a Julian Assange de ahí, no se podía porque se respetaba la soberanía que tenía Ecuador como consulado en Reino Unido. Ese es el problema, que por qué no se le puede, digamos, irle a traer o algo así. Ahora, él en cambio no viene por lo que tiene la orden de captura, primero, que está establecida. Y segundo, por lo que la Interpol ya dijo que eso es como que a segundo plano frente a los diferentes problemas que existen. Por eso es que no se le puede llegar a capturar en teoría. Eso respondiéndote a eso. Segundo, si bien es cierto, eh, hizo obra pública, pero ¿cuál es de los mayores problemas? Que de las obras públicas en todas ha existido sobreprecios. Y ese es el mayor problema. Sumado a eso se gastó lo que es la balanza de reserva, se podría llamar así, la balanza de reserva que se tenía para pagar los sueldos de las personas que se contrató de más. Eso es cuando un Estado se quiere llegar a cargar todo el peso y no tiene la capacidad de abarcar eso, tiene que tomar dinero de diferentes lugares. Eso es uno de los grandes problemas. Ahora, O sea, dicen sería que Correa hizo obras tanto como colegios de milenios, como hospitales. Eso fue como para beneficiarse a él mismo, porque de eso se benefició para hacer los préstamos, para poder pagar esas obras y el sobreprecio sería ahí, la alza de precio. claro, o sea, todo es analizando políticamente, todo es una eh, actividad política que se la toma, se la lleva, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los colegios del milenio? Hace más de 2 años dejaron de funcionar. ¿Por qué? Y, por ejemplo, esto les voy a graficar. Supongamos que ustedes viven en este cuadrado y ustedes tienen su escuelita aquí, una escuelita acá, otra escuelita acá y otra escuelita acá. Que de una u otra forma, cada escuelita
satisface las diferentes necesidades de los de aquí y de los de acá. Ahora, con las escuelas del milenio, con tanta tecnología y eso que se tenía, se las puso en esta zona. Y son gente de campo que tiene que trasladarse de aquí hasta acá. Tenemos ese panorama de la gente que se tiene que trasladar y ya no quedarse en su zona. A la larga, ¿iba a existir o no deserción? Si, por ejemplo, ustedes con las justas, por ejemplo, mandan a sus hijos y tienen solo el mínimo para vivir y ellos iban caminando hasta acá. Ahora tienen que ellos trasladarse caminando y coger buses hasta acá y ustedes no les alcanza. De una u otra forma iba a existir la deserción. Y esa, y perdón la expresión, fue una idea tonta hacer eso. Si se quería plantear esto, tenían que plantear en diferentes zonas, ubicarlas estratégicamente, tanto aquí como acá, y no poner una que intente satisfacer en teoría la división de las otras ruralidades que existían. Esto ha quedado en fallo. Ahora, como les dije, personalmente no estoy ni a favor ni en contra del gobierno actual, pero ¿cuál es el problema político y económico más grande? Que este gobierno, si bien es cierto, malo o bueno, depende de cómo ustedes lo quieran ver, pero ha tenido que pasar lo más difícil en 20, 30 años, si es posible, teniendo que ver la caída de los precios del petróleo, hasta el cero, menos del cero, que eso nunca se había dado, teniendo al Ecuador como una economía totalmente dependiente de eso primero, teniendo revueltas sociales que no solo se han dado aquí, sino en toda América Latina, teniendo una pandemia que no se la veía de esa tal magnitud desde más antes de los 2000, porque la gripe porcina no alcanzó estos niveles. Tenemos una caída igual en las exportaciones y una caída, o mejor dicho, una falta de dinero en las arcas del gobierno. Ahora, tenemos todo ese panorama. ¿Ustedes se hicieran personalmente cargo de una casa que, digamos, está con todos esos problemas? No, Ya. Nunca. Ahora, de una u otra forma, ¿quién estaba antes? Correa. Le pintó que el escenario estaba genial a Moreno. Entra al gobierno y ve que el escenario es totalmente diferente. Otra vez la pregunta, ustedes se dan con ese balazo de agua fría, ¿serían capaces de poder o tendrían la predisposición de tomar esa iniciativa de hacerse cargo de eso? De nuevo, la respuesta sería no, porque están con una economía totalmente acabada, y obviamente no es por defenderle, pero son pocos o es fuerte para los presidentes que están ahora, no solo para, en este caso, Moreno. pero digo, Moreno también estuvo ahí, como era vicepresidente, él también debió haber estado al tanto de lo que estaba pasando, ¿no? Pero ¿durante qué periodo fue? Cuando Esa es otra, estuvo, esa es otra variable. Fueron durante los 4 primeros inicios del gobierno. Gobierno El Correa resto mismo. ya se dio totalmente el cambio del diferente actor que fue el que está en la cárcel, ¿cómo es? Glass. Son diferentes escenarios. Ustedes siempre que analicen algo políticamente, tienen que analizarlo no solo por lo que pasa en esto, sino coyunturalmente, si es posible, irlo dividiendo. 4 primeros Dice, años, ¿sí? pero ¿por qué como si se supone que el país está endeudado, está todo lo que usted dice, como decir, como si ustedes se harían cargo de esa casa que está lo más destruida ya? ¿Por qué en cuestión de cuando toca elegir los presidentes,
se pelean por la presidencia, si se supone que está así tan destruida como se dice. Y o sea, hay mucha pelea para eso, porque se supone que ¿cómo es? El presidente de ahorita ganó porque se supone que se quería seguir lo que estaba, las obras que estaba haciendo Correa, y por eso ganó. Claro, la secuencia, quería seguir la secuencia. Claro, la secuencia. Pero si ellos saben que el país está demasiado endeudado, sabe que no van a sacar provecho, ¿por qué se ponen a pelear por una presidencia? Eso es lo más ignorante que pueden hacer. Y eso es lo que no me cabe en la cabeza a mí. Ya. Eso sí es verdad. A ver. No debe ser por el sueldo, porque nunca un presidente dice voy a luchar. Pienso que es por el hecho de que cada cual en una presidencia, buena o mala, saben que van a lucrar. Entonces, pienso que el fin de ellos no es ayudar al país, sino obtener un beneficio de eso, bueno o malo que esté el Estado. O también puede ser Para por los tener la políticos también oportunidad puede de ser. robar. ¿Ya? Pero para todos los gobiernos mismos ha sido, viene una cosa u otra de que han sido sacrificados para ellos. Por ejemplo, no estoy también igual en contra ni en nada, pero por ejemplo en el gobierno de Correa hubo lo que es el terremoto y todo eso y se supo sobrellevar. Lo que pasa es que también veo por mi perspectiva que también tiene que ser una persona fuerte de carácter, que tenga los pantalones bien puestos. En cambio, no, o sea, Lenin, discúlpeme, profe, pero él no sabe ni expresarse. Entonces, si no es esto, él no puede seguir adelante. Entonces, eso también a mí, en lo particular, a mí me avergüenza, porque cuando le hacen encuestas, entrevistas en otras partes del país, o sea, nos dejan la peor, de verdad, vergüenza. No saben ni qué decir. Pero, Comparto. sin embargo, como digo, eso es también cuestión de tener un carácter Estamos de bastante acuerdo. Vale. Sí, Entonces, también. 4 minutos les tengo para cerrar la idea. A ver, en el Ecuador nadie se sabe expresar. Primero, son pocas personas las que pueden expresarse de una manera real, con conocimientos de oratoria, en este caso que sería política, las que en verdad pueden hacer y dirigirse a las masas. Históricamente igual tenemos esos ejemplos. Primero. Segundo, ¿por qué nos... Forma de pensar, no sé por qué se ponen, Ya, o sea, dicen que si está endeudado, ¿por qué ingresan, pelean por ese puesto? listo. Se había cortado la llamada, no sé qué pasó. A ver, entonces, bueno, ¿por qué llegan a eso? Al poder. Puede que sí sean intereses personales, puede que sí tengas la iniciativa de sacar al país, pero ¿qué es lo que la gente no se da cuenta en el Ecuador? Y que el Ecuador en realidad tiene la capacidad, no solo por el petróleo, hay muchos más recursos, tanto económicos, naturales, que tienen la capacidad de llegar a ser, no potencia, pero sí acceder a un segundo plano en el panorama internacional. Y eso se puede conseguir. Y por eso es que las personas, tengan buenas o malas intenciones, quieren llegar. Porque el Ecuador tiene, y suena muy idealista, muy utópico, pero el Ecuador tiene de dónde hilar, por así Tiene llamarlo. recursos. Ahora, ¿cómo se utilizan esos recursos? Está bien, está mal, depende de la coyuntura, depende del gobierno, depende de la persona, depende de la situación internacional que se mantenga. Pero, si... Dame un minuto. Ya. Pero si estamos... ¿y cuál es el problema histórico, como les vuelvo a mencionar, latinoamericano? Es mantenerse por un hilo del populismo, del que me ofrece más o del que tiene más pinta bonita o del que tiene más
acercamiento en teoría al pueblo, es el que mejor va a trabajar cuando la gente no se da cuenta de las realidades, o mejor dicho, de las ideas reales y tangibles que se pueden llegar a llevar. Ese es el problema. Y por eso es que de una u otra forma, el que le hayan vuelto a elegir otro periodo de socialismo que se haya llevado o no con Moreno, es culpa de una u otra forma de las personas mismas que se acceden a esa democracia. ¿Por qué? Porque no analizan las diferentes propuestas. Claro. Y cuando caen en eso de no hay más, voto porque me toca, hago esto porque no, porque si no me ponen multa, voto por el menos malo, es porque es una falta de conocimiento y falta en verdad de sentarse, ver las propuestas de cada persona y decir, esto es bueno, esto es malo, o me dejo influenciar por los medios, o me dejo influenciar por redes, y no se tiene un conocimiento real de lo que puede llegar a pasar. Y algo que les quiero decir Profe, también puede ser que es la política. Es, bueno, dentro de la política existe un síndrome que se llama el síndrome de Ullrich, que esos son los síndromes que le dieron a Napoleón, a Hitler,